In huius idur noi disgratia, suscipe sangue faber, incensi huius sacrificium vestere pirum, quod tibi in alcere iolatione solemnum, per ministrorum manus Deo peribus habum, sacro sancta relit ecclesiam. Oramus reo te Dominum, ut cereus iste in honorem tui nomine,
Mi corazón, transfórmalo, Señor, transfórmalo en tu cuerpo y en tu sangre, transfórmalo. Polvo y se convertirá en tu cuerpo, alimento verdadero tú serás, pan de vida que del cielo ha bajado, quien te coma para siempre vivirá. El vino se convertirá en tu sangre, dulce fuente de agua viva. Desde Pedro hasta hoy ha pasado la llama, una historia de fe que en el alma se trama. Tantos santos pastores de cruz y de voz, y ahora tú, elegido por el mismo Dios. Eres el número 267, un eslabón que el cielo sostiene. León 14, tu nombre es misión. La iglesia te acoge con el corazón, y en tus rodillas descansa el dolor del mundo que clama sentido y amor. Tu voz es la brújula firme y serena, nos guía a la roca, nos lleva a la cena. León 14, pastor elegido, la iglesia te canta, tu pueblo está unido. Oramos por ti, nos ponemos de pie, heredero de Pedro, amigo de la fe. León 14, no estás solo aquí, el Espíritu Santo camina en ti.
Ave María Purísima, con mucha fe, esperanza y alegría en el Señor, iniciamos con las siguientes intenciones. En acción de gracias a la Santísima Trinidad, al Divino Niño Jesús, a Jesús misericordioso, a la Virgen María en su advocación del Pilar, San Miguel, San Vicente de Padua, a la Sagrada Familia, Nuestra Señora de Lourdes, a San Francisco de Asís, por todos los angelitos. Petición de gracias por el trabajo, por la salud y misión pastoral del Padre Osvaldo Valentín, por los diáconos José Concepción Ricardo, por todos los agentes pastorales, por el proyecto parroquial, para el trabajo de Amelia, por la próxima cirugía de Gloria Beatriz, por el trabajo de Hugo y Alejandro, por el proyecto de Pedro Nicolás, María del Mar, Herminio, por el nombramiento de una persona, por el trabajo de Larisa y Heleno, por la salud física y espiritual de 3 personas, Isabel, Lina, Liam, Jocelyn, Carlos, Armando Gabriel, Nadua, Diego, Marlene, Juan Ignacio, Benigna, Amelia, Mirta y familia, Mirta Beatriz, César David, José Adrián, José, Lourdes Beatriz, Reinaldo y Claudia, Victoria, Nicolasa, Severina, Benicia, Felipa, Francisco, Verónica, Renzo, Ray, Gregorio, Rodolfo. Por las familias Pereira Lescano, Gavilán Picaguá, Santa Cruz, Orué, Rojas Almada, Almada Vera, Rojas Brites, Ayala Rojas, Rojas Chaparro, Rojas Báez, Caballero Báez, Acosta Orué, Cabrera, Isasi Cardoso, Maidana Gómez, Gómez Orué, Lobos Caballero, Duarte Caballero, Velázquez Lobos, Velázquez Ledesma, de Isaza Ramírez. Difuntos: Abundio, Anastasia, Carolina, María Olga, Juan, Dionisio, Ana, María Esther, Rodolfo Antonio, Buenaventura, Bartola, Ignacia, Luis Alberto, Olga Aida, María Santa, Brenda, Otilia, Claudio, Esperanza, Florencio, Luciano, Cristian Diosnel, Marina, Mirna Mabel, Felicia, Josefa, Leonor, Juana María, José Domingo, Saturnino, Victorio, Clotilde, Juan Antonio, Pedro Rubén, Idelina, Leonardo, Justiniana, Marcos, Irma, Emilio, Francisca Pabla, Nicasio, Vicente, Venancio, Fabia, Rogelio, Lucas, Miguel, Eudocia, Lorenza, Felicita, Juan de las Nieves, Romualdo, Genaro, Benigno, Carmelo, Carlos Francisco, Teófila, Vicente, Justiniano, María Pabla, Fabiana, Eleuteria, Gaspar, Felipa, Juana de la Cruz, Lidia Esther, Gaspar, Ciro Cristian, César, Nico, Freni, Hipólita, Angelitos, Alba María, y por todas las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, antes de iniciar nuestra Santa Misa, pedimos por favor
que pongamos en modo silencio los celulares, o más bien apaguemos. Muy buenas noches, queridos hermanos. Nos hemos congregado hoy como pueblo de Dios para escuchar su palabra y participar en la Eucaristía. Dios nos llama a examinar nuestra actitud sobre los bienes materiales. Si el cristiano no comparte sus bienes con los necesitados, no es auténtico cristiano. Con fe, esperanza y alegría nos predisponemos a recibir al presbítero Víctor Luis Cabañas, quien presidirá esta Santa Misa cantando. Coronado de gloria, viene el Señor.
¡Viva! ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva! ¡Viva la comunidad! ¡Viva! Un fuerte aplauso para ustedes entonces, queridos hermanos. Bueno, muchas gracias por invitarme y aquí sobre todo al padre Joaldo Martínez. Con ella nos conocemos, estuvimos juntos, como salesianos justamente, caminando juntos en la congregación. Lo más lindo también en nuestra propia formación. Así es que le agradezco yo al padre Joaldo que me haya invitado a compartir con ustedes la propia fe. Ya la por una vez juntos celebrar y ahora en este camino que ustedes están haciendo de su fiesta patronal. El padre Joaldo quería decir algo antes, parece, ¿verdad? Sí. Quiero darte la bienvenida, Padre Víctor. Esta es mi parroquia. Hay 18 capillas también, para que sepas. Y para que la gente sepa, hace 21 años él fue hasta el aeropuerto de Fiumicino en Roma a recibirme cuando yo fui a hacer un curso de posgrado en misionología. Él y el padre Nilo, que ya estuvo también, fueron los dos a recibirme. Yo primera vez que pisaba ese lugar cuando eso, y bueno, Víctor, te agradezco que haya venido y empecemos a celebrar juntos la Santa Misa. Vamos a iniciar entonces con mucha fe y les digo que Ñandeyarañe es nuestro primer canal católico que tenemos también. Aquí está transmitiendo en vivo y en directo. A ver, esa peiteta, así que me responde por nada, listo, pa. Ani que peque vete y cuando estoy haciendo mi homilía, listo, pa, porque voy zapata a la gente. Bueno, con entusiasmo iniciamos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y vamos a iniciar nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas, Así en la tierra paz a los hombres. gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz a los hombres. Que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias.
los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres salvo. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo. Rey celestial. Rey celestial. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. 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 ¡Viva Cristo! ¡Viva! Dios nuestro, que manifiestas tu poder sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que deseando tus promesas nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas nos ponen en guardia frente a las riquezas que endurecen el corazón. Escuchemos con atención. Koanga ñahenduta tupañan de yarañe amos anucape oihaisa. Ay, umisión peoikoawi oye piape ireje. Teñeno umi tupa oye guapa jajepi bebape. Te uo besa jabakara ikira beba. Arpapupe pepurahei. Davisa peipuru bombaepu. Tusaisa kauwipen boiu. Apei puru baeri akwai pona beba. Baebete bo IPM. José neta oye hundíramo. Peera ebete peyerahata tetamon biripe. Pende karuasu habi a opata hina. Tupañan de yara ñe. Romomba egua sundebe ñande yara. Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. El Señor mantiene su fidelidad para siempre. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados.
torpes el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios Sión a lo largo de las generaciones. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Pelea el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna, a la que has sido llamado y en vista de la cual hiciste una magnífica profesión de fe en presencia de numerosos testigos. Yo te ordeno delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y delante de Cristo Jesús, que dio buen testimonio ante Poncio Pilato, observa lo que está prescrito, manteniéndote sin mancha e irreprensible hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Manifestación que hará aparecer a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad y habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A Él sea el honor y el poder para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos:
había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida, y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo, y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no puedan hacerlo, y tampoco se pueda pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: Te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva! ¡Y viva nuestra comunidad! ¡Viva! Bueno, un fuerte aplauso para ustedes. Vamos a sentarnos un ratito, ya guapumí, ya llevonguetamí sobre la palabra del Señor. 26º, ¿cuánto ya? 26 26º domingo del tiempo ordinario. Y fíjense cómo la palabra del Señor en estos días comienza a exigirnos. Acá veo yo lleva para que podamos despertarnos. Como siempre decimos, ñande yara, ñande nambitira y mí, pero para que nos demos cuenta cuál es el camino que estamos llevando. Yo sinceramente cuando llegué, porque primera vez yo vine a ver la Vene Comunidad, primera vez. Por eso que le agradezco mucho aquí al Padre Párroco, al Padre Jovaldo y a todos ustedes, ¿verdad? Que hoy estamos presentes aquí para celebrar esta Eucaristía. Y uno mirando, y como siempre dice la palabra de Dios, por los frutos se conocen, ¿qué cosa? Se conoce el, dame ahí la Biblia, por los frutos se conoce el árbol. Bella plazada, se la ven de catecismo vina. Entonces, vamos a repetir, por el fruto se conoce el árbol. Esto es importante que sepamos. Es decir, lo que nosotros, queridos hermanos, vamos produciendo, vamos haciendo como nosotros, vamos moviendo nuestra comunidad, ahí vamos a ver qué clase de árbol, qué clase de cristianos, comprometida con el Señor. Y sobre todo con esta hermosísima advocación, ahí por la ven imagen ahí de la Virgen del Pilar. Y después veo que están ahí con la construcción, dice que ya en este próximo mes ya van a estar entrando allí. Y esto quiere decir, queridos hermanos, que la unión hace, bueno, menos mal, la unión hace, bueno, la fuerza de Dios es la fuerza del Espíritu, queridos hermanos, que nos tiene que unir. Y a ustedes principalmente aquí en este lugar.
todos. Algunos con mayores posibilidades, otros tal vez con menos posibilidades, pero vendo pues está o mañana ahí y bueno pues ya pobre. Anga invariranga sereno y mianga tata esa. No. Aquí, queridos hermanos, todos de acuerdo a nuestras posibilidades, pero esa posibilidad solamente se mueve cuando tenemos en el corazón a Dios. No se olviden de eso, queridos hermanos. Porque hoy, justamente, qué lindo que es, la palabra de Dios nos habla, las tres lecturas, de una o de otra manera, nos muestra etapas en nuestra propia existencia y en nuestra propia vida. Cómo nosotros nos manifestamos, vaya para la ñandella yapojina, vaya para coñaína. Cada uno tiene que mirar qué clase de persona es, de acuerdo a lo que la palabra de Dios hoy con estas tres lecturas nos va presentando. No quiero ser muy largo, pero por lo menos quiero subrayar elementos esenciales que nos hacen comprender. Si le vamos a poner un título hoy a este domingo que celebramos 26º, ñambojerana, Texacuá. ¿Va esa ñambojerata? Najenduy porque oku, ¿va esa? Ahora sí, más fuerte que la lluvia tenemos que hablar. Entonces el Texacuá, upea la ñandella yesacuá, ñandera pisaba, ¿va esa hoy? Va esa pañaimé, hina ñandero gapupe, va esa la ñande familia, hina. Batecoba hina la ñande comunidad. Ambatecoba ñamos kine, hina yaweraja. Adelante, todo lo que usted antes de Jesús. Estamos más o menos en el año 800. Bueno, qué bendición llévame. Bueno, tú ya llevarás las mayas. Estamos en el año 800 más o menos, en que el profeta Amós comienza a hablar bien claro para las familias y para los que vivían en la parte del norte de Israel, en la parte de Samaria. Tuisha la injusticia, andas a él y por ambas, y por eso es que el profeta Amós aquí llama a una verdadera conversión. Y al pueblo. Atención, queridos hermanos, dice, hay de aquellos que se sienten seguros en sí mismos. No hace falta muchas veces, queridos hermanos, tener mucha plata o lo que sea para decir que uno está seguro de sí mismo. Algunas veces que tú el año de chapiña de Boriajú, pero sin embargo, igual dejamos de lado al Señor. Eso es nada más que volver a recordar el pecado de origen del hombre. Peñande o hija te cuñañandúa ñane con asome. Te cuya y cosea peñande acane. Te cuñande ya posea la ya hipotada porque ñande ya y cuapa hoy. Esa suele ser la experiencia nuestra, la experiencia del hombre. A ver entonces el profeta Amós, que va ya del sur de Israel. Pero usted a ver la bendecilla, a ver, usted ve venía, bueno, que vender pues. Traigan su silla, aquí no hay problema. Eso era. Bueno, abundancia y bendición, vea, lleva. ¿Y qué pasó, queridos hermanos, aquí en el tiempo de Amós? Que mucha gente confiaba más simplemente en sus propios bienes o en su propia fuerza
o en su propia inteligencia. Igualito que hoy, querido hermano. Ahí la mombretereña neña ya opeaí. Umene pendua hoy ahí muchas veces. Orepa y cuera pesaros asano, pro visitar, va la gente. Siempre va a oye queja. Va a ir la ceroga, ve. La semena ando la tu paobe. La semena cuera ando la tu paobe. A pere ñemon que está gente cuera argentú y sube cuera va ahí. Sheikwa boy, Sheikwa boy, Sheikwa boy. Naiko tengo, Sheikwa boy. Famoso, vea. Upeaco y Sejina, sentirse seguros de sí mismo. Uno piensa que Sheikwa boy, Hana Naiko tengo, a ver. Porque Sheikwa boy. Va a la hereta se, va a la hereta se la paí, va a la hereta se ya. Si se va igual boy. Sego se lo gabe hoy año, sego se lo gabe hoy a la cenillo. Entonces, esa es la actitud, queridos hermanos, que hoy, en esta primera lectura, nos está el profeta Amós llamando a reflexionar. Ani que ñandeu peisaguati, ani que la ñaimo atila yaikuapa maoi, nañaiko temei hoy a babere, porque somos autosuficientes. No se olviden nunca, Génesis capítulo 3, versículo 5, maeña de llana, justamente le habla la serpiente a la mujer. Si ustedes comen de este fruto, a ver, vaya a continuar, ustedes serán como dioses. Obvialo y coñan de lejena. Y justamente por eso el profeta Amós ahora, hoy, en esta lectura nos está recordando. Ani que no hay coña de lejela, hoy coa cuea Adán y Eva leje. Acuera hoy moala, orecojaguere, el fruto, que es al final de cuentas el fruto prohibido, piensan que ya son como dioses. Apeando la autosuficiencia. Autosuficiencia quiere decir, naiko temei ababere, porque se señó y gató allá popala, se allá posea. Y esa es una mentira tremenda. Ya te diga tú y entonces, nunca, jamás. Vení un poco mi hijo vos, vení un poco. ¿Cuántos años tenés vos? ¿Cuántos años? 12. ¿Cuánto? 12 años. Bueno, y vos te vas a trabajar y traer la plata para darle de comer a tu papá y a tu mamá. No. ¿Y por qué eso? Porque no trabajas y no le das de comer ya a ellos. Se caneo. Se caneó, hey. Bueno, sentate. Fíjense por qué le pongo como ejemplo a un niño. Y porque todos nosotros siempre necesitamos ¿de quién? De los demás. Peña moñe punumo peñandereco, ñanderú, ñandesú, ñanderú, ñandeabuela, mala ñandemongacuá, mala ñandemocambúa, mala escuela peñanderajá, mala ñandemboea, ¿se dan cuenta? Vivimos siempre dependientes de los demás. Nadie puede decir, todos, queridos hermanos, necesitamos los unos de los otros. Y siempre en la medida de nuestras posibilidades tenemos que siempre estar abiertos. Y por eso el profeta Amós le está criticando a esta gente que dice, acostados en lechos de marfil, apoltronados en sus divanes, comen los corderos del rebaño y los terneros sacados del establo. Apeisa. Pepe y Pepe, a Pepe y come Pepe y cosejaisa, Ana peña interesada de los demás. Porque Pepe y Moala pe autosuficientes hay. Nape y cote, a ver. Primera lectura entonces, queridos hermanos. PTI, Nambille tirame eña de Yara para despertarnos y darnos cuenta que vivimos en comunidad. Nunca se olviden que la palabra de Dios siempre se escribe para la comunidad. ¿Para quién se escribe la palabra de Dios? Para la comunidad, querido hermano. Vean ahí estilo protestante, yo y Dios, yo me confieso con Dios, yo y Dios. No. Aveñandeya y Cuapona, que es la comunidad. Entero etea ñandeña y conteme uno del otro.
Ya moñe punu ya es agüeya lleva peña de roga, peña nace y coñaneña y cotemea lleva. La ñandera pisare, peña de seña de mocambuña, de mongarú, etcétera, etcétera. A veces ya cacuaya. Y después nosotros tenemos que tener esta conciencia de comunidad. Y por eso que me llamó la atención hace aquí cuando le vi al padre Osvaldo en este lugar en que se encuentra, en esta parroquia. Y me fue contando así rápidamente. Oye, aquí está en la templo, vea mañana mía. Y no páginas dice, pero están haciendo con el esfuerzo. Y ahí está. Esa es la comunidad, queridos hermanos. Humene, toda la comunidad, toda la familia, todo el mundo. Pero con calma, queridos hermanos. Pero nosotros tenemos que ser justamente esas personas que hacen llegar esta fuerza de Dios para que la comunidad se anime, para que la comunidad trabaje, para que la comunidad haga entender que la fuerza de Dios es la que nos mueve. Y miren la maravilla que se puede hacer. Se puede. Diga tú ñandela ya eojina xiangaingo diga tú mo ayo xiangaingo xiacape coimbamala ya allá. No, queridos hermanos, hay que mirar y hay que mirar siempre adelante. Me gusta y me entusiasma verdaderamente. Y más aún una comunidad así como la de ustedes. Andas ahí hoy hay peño porque en otras comunidades aquí de la parroquia donde el padre Osvaldo me permitió ir también a celebrar otras eucaristías. A esa estamos en la comunidad de Yepitazoa, y na Yapoala y Catumía y Tayarecoiramos Yepe, todos los recursos tal vez económicos, sin embargo, con el esfuerzo, la lucha, la oración, creyendo y confiando en Dios, confiamos en el hermano y así vamos construyendo la comunidad, porque es lo esencial y lo fundamental. A ver entonces, Iñande, amos, aníquena peña, aníquena peña sentí autosuficientes. Se carretilla y se cosa acá, se a ver, se quase o lo que sea, porque todos somos necesarios y todos necesitamos ayudarnos. Pero para no desanimarnos, ante ahora viene la segunda lectura que escribe justamente aquí el apóstol San Pablo a Timoteo. Timoteo es un muchacho joven que le acompañó a San Pablo para predicar. Timoteo era joven, 18 años por ahí cuando comienza a predicar. Joven, Pablo se dio cuenta que Timoteo como muchacho fue aprendiendo, fue conociendo y tenía carácter, ¿verdad? Y le puso como, ya eso ve, como el padre Osvaldo, párroco. Era el encargado de la comunidad, de esas comunidades que estaban comenzando. Pero Mitanusúa llevan. Y entonces Pablo, él continúa viaje y le escribe a Timoteo y le da algunas indicaciones. Va a evaluar ella a Timoteo. Nemitana moyepea ni la que ella pita soque, en va a poque. La de comunidad hemos nada. Pero para eso vos primero, en primer lugar, tenés que estar. Por lo tanto, miren lo que le pide. Practica la justicia. Hay que ver. Cuando estamos al frente de la comunidad, cuando estamos al frente cada uno de nosotros, nuestra familia, papá, mamá, párroco, encargados, grupo económico, grupo de pastoral, grupo de liturgia, todos tenemos que practicar la justicia. Tenemos que ser justos los unos a los otros. Y ellos juegan a pope justicia, lo que le corresponde. Practica la piedad. Hay que rezar, queridos hermanos, y hay que confiar en el Señor. Cuando confiamos en el Señor, somos capaces de confiar en las personas. La ñandeña, pues uno ya desconfía la ñandera pisawi. Quiere decir que nosotros mismos no estamos confiando plenamente en el Señor. Porque en la medida en que nosotros nos aferramos a Dios, en la medida en que más estamos con el Señor, más también nos damos cuenta que Dios trabaja a través de nuestros hermanos. Frase, Dios escribe recto en renglones torcidos. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Así que somos pecadores, tenemos nuestras debilidades, cualquiera de nosotros, en las familias, en la iglesia también.
ay, no hoy no pone nada, entonces enseguida, oñemos ambu, entonces ya teco, no semos año, imba, erejina. Entonces, caneó enseguida. Sin embargo, Pablo le anima, dale fuerza. Comenzamos primero a practicar todo esto. Yo te ordeno delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y delante de Cristo, que dio buen testimonio ante Poncio Pilato, observa lo que está prescrito. Observa lo que está prescrito. Queridos hermanos, nosotros tenemos más de 2000 años de historia como comunidad, como cristianismo. Es decir, que mucho ya se ha hablado, mucho ya se ha dicho. Muchos hermanos, igual que nosotros, ya han de por él o entonces dañanemos carne, al contrario. Porque ya se llama, esa cosa acuerda la olla poponaitea, pues. Este es nuestro tiempo. Dentro de 50 años, muchos de nosotros ya no vamos a estar sentados aquí. Dentro de 100 años, mucho más de lo que estamos aquí, posiblemente ninguno de lo que estamos aquí, dentro de 100 años, va a estar sentado aquí. Levante la mano. ¿Quiénes? Dentro de 100 años van a estar sentados aquí. Ni pedrina ese. Vayan ni más. Porque se dan cuenta. ¿Cuál año de tiempo, Gina? Entonces, ¿será que vamos a tener que esperar próximas generaciones? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, los que tienen que venir para hacer lo que nosotros podemos hacer, con nuestras limitaciones y con nuestras dificultades. Pero sino que mirar la fuerza de Dios. Y eso es lo que está haciendo Pablo. A este joven de 18, 20 años, Timoteo, dale ánimo, ya que ese. Y por último, queridos hermanos, como les dije, la solidaridad. Apeaya ekurihañambo, herakuri. Ya yesa cuamígena, ya yesa cuamígena, ya yesa peágena. Dos personajes importantes aquí. Está Epulón, se le llama. Este rico que está, dice, pero saboreando, está comiendo, dice, sobre su mesa. Y sin embargo, había un pobre Lázaro que estaba bajo su mesa, que comía las migajas que caían de su mesa. Ya guayebe o jereya lleva sus heridas. Bueno, esta es una forma, es un cuento, es una parábola que Jesús nos cuenta, pero para que nosotros nos demos cuenta de esta realidad, porque muchas veces ya ya cuay. Y no hace falta ser rico de plata, queridos hermanos, para ser Epulón. Porque estamos en la ñande de ya es agüeya, llegué de Moriajura, Mollepe, de Chapina, Mollepe, incluso económicamente. Sin embargo, nos consideramos como los intocables. Entonces, ya esa cuay, añañemos prepotente, añañemos barete contra los demás. Vean ahí por ahí, queridos hermanos. Y esa es la figura de Epulón, esa es la figura de este rico. Primera escena. Segunda escena. Omanó Lázaro se va al cielo. Omanó el rico, ojo al infierno. O bebe el rico. Por favor, Padre Abraham, envía y por lo menos tomo ingepe y cuánto moibe se cune, porque aquí paso tormentos. Bueno, segunda escena. La respuesta es imposible. Porque vos en vida dereyesa cuay. Vos en vida dereya poi. Nene pununui. De ella poseimba de velas de comunidades. De ella pita soy la de netane. De ella pita soy la de familia. La de roga pire. La de grupos. Hombre enteja. Ahora hay entre mañana se haré ese así. Entonces, eso es lo que le está diciendo. Imposible. En vida es lo que vale, queridos hermanos. Siempre se mandó, anda y ahí vemos el famoso Charles Paliza. ¿Qué te mandó ama? O no va a pegar ahí. Va esa hija en vida, querido hermano, en vida. Ya me ve a ver que el evangelio llama. Parece ve a ver. Bueno, pero eso es evangelio también, ¿verdad? En vida, querido hermano, en vida. Ya porque no vea. Ani entonces ya ahora es nuestro tiempo. Este es el momento. Esta es nuestra historia.
lo que vendrá después y dejemos para los que vendrán después. Hagamos ahora lo que nosotros tenemos que hacer. No dejemos pasar. Tercera escena. Abe oye esa cuama entonces el rico, que es imposible entonces porque no hice lo que tuve que hacer en vida. Y sin embargo este pobre que está ahí con Abraham en su seno en el cielo, comienza a gritar: Padre Abraham, envía a Lázaro porque tengo 5 hermanos. Toho a toñe shubecuera, toñe convertimí, güey. Tomo un uy shubecuera, coave, iba ahí la situación. Estamos en un lugar de tormento. Landa ya poponay nojina. La ñande ya puro, ñande mondano, ñande popindano, ñande corrupto. A mí no me va a ayudar a terminar. Padre Abraham, por favor, envíale a Lázaro que le avise a mi hermano, porque hoy me acuerdo ahí, hoy en la misma situación. ¿Qué le responde Abraham? No, hijo mío, para eso ya le tienen a los profetas. Le tienen a Moisés y a los profetas. Ahí se vea. Moisés quiere decir la ley, los 10 mandamientos, queridos hermanos. Entero que te ya los 10 mandamientos. Entero que te entonces y que tú lleva, ya bueno mando a mí llega, lleva, amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el santo nombre de Dios en vano. Después santificarás la fiesta. Después honrarás padre y madre. Después esa pecha plaza baiteta y no puede ver de bebida. Yang a jefe no robará ve aquí baite. A te cunda jay cuaya vea. Coña de neta ve más ya jugar con bebé. ¿Quién jugó cuando era chiquitito? La carta. Casita robada. Malos casita robada. ¿No ves allá ve güey? Un juego de jugar casita robada. De mi siete y de mire. Casita robada. De jugar güey. Pero hay algunos jugados aprende por ahí te digo, angaiteo monda pala ñande neta, entero monda. No aprende por ahí te digo. Ahí la casita robada de la monda. Oh, monda pa hoy cuánto yuja. Peixe y vale, ay, que lo monda mija, güey. Qué pena. Bueno, así es que a mí que ya jugaba bebe casita robada. Cualquier otra cosa ya jugaba ni la casita robada, porque hace algunos ya aprende por ahí te digo. Bueno, cuando dice ahí ya le tienen a Moisés, quiere decir, queridos hermanos, que nosotros tenemos ya los mandamientos de la ley de Dios para que podamos nosotros vivir esos mandamientos. O ve ahí tienen a los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los que anuncian y los que denuncian. Anunciar la buena noticia, anunciar. Padre Osvaldo, al párroco, miren cómo podemos ayudar al grupo económico. Cogen a la vez del grupo económico, lleva. O ponen o cajan los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, entre Oetea, Ñañembo Saco, y lleva, Ñamba Apo, allá, Pola, Por eso, Abraham le dice, ya tienen a Moisés y le tienen a los profetas. Y por último, como un pataleo final, el rico dice, Señor, pero si un muerto se va y resucita y le dice y le cuenta, ya que llevo lo más nuevo va a aparecer de esa puqueta hoy enseguida ñemodita mágico cómo va a ser. Pero sin embargo, miren la respuesta de Abraham. Ni si un muerto resucita, si no escuchan la palabra de Dios, entonces nunca se convertirán. Nunca se convertirán. Así que, queridos hermanos, ya la añan de yaraña en este día. Yambo título más, yambo jera más, a la jera entonces, ya yesa cuamíquena entonces, ya yesa peamíquena. Porque eso es lo que el Señor quiere. Después de un estirón de orejas, nos da la esperanza para vivir la fe, escuchar su palabra y sobre todo para entender que le tenemos siempre ya ahí presente a través de la palabra de Dios. Moisés y los profetas que nos enseñan el camino que tenemos que vivir como cristianos. Que así sea. ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva la Virgen del Pilar! Fuerte aplauso para el Señor entonces. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, ahora vamos a presentar nuestras intenciones. Bae yerurepe ñambohovaita orerendumíkena ñande yara. Ñande iglesia reje, ñande cristiano cuera, yaiko hangua tesapejáramo yaguatavo Jesucristo ndive, ñambapo hangua yahekavo peteinte taprahu, tekoyoyahapu aguapype, royeruren debe ñande yara. Orerendumíkena ñande yara. Papa León XIV reje. Ñande obispo Joaquín Hermes, paí, diáconos, hermana, coordinador, catequista cuera, tajetia ñande yarara pere, royeruren debe ñande yara. Orerendumíkena ñande yara. Burubisha cuera oisambujuba ñaneretareje, ikatuhanguaisha omba'apo omopu'ã hag̃ua ko ñanereta, tojetyvyro tembiapo vaígui, corrupcióngui, ha toñeha'ã tojapo hekópe, hembiapo ohechakuaávo, mboriahúpe hemikotevẽ, rojerure ndéve ñandejára. Orerendumíkena ñande yara. Ñanereta Paraguay rehe, ikatu hag̃ua ñañeha'ã oñondivepa, ñasẽ hag̃ua opaichagua mba'e vaígui, ñama'ẽrõ ñandesýre, ani ipu'aka ñanderehe ñorairõ, monda, secuestro, japu, tie'ỹ ha opa mba'e vai aña rembiapo rojerure ndéve ñandejára. Orerendumíkena ñande yara. Oĩ hag̃ua ñandeapytépe hetave tapicha, kuña terakũi mba'e, ome'ẽséva hekove, ojepytaso hag̃ua Jesucristo ykére, iñe'ẽ ha hemimbo'e, omoherakuã hag̃ua ko ñanereta tuichakue jave, rojerure ndéve ñandejára. Orerendumíkena ñande yara. Vamos a rezar también especialmente por nuestros hermanos enfermos, Aureliano, Eugenia, Óscar, Gregorio. También vamos a pedir por nuestros hermanos enfermos, Abundio, Atanasia, Damián, difuntos, sí, Damiana, David, Eleuteria, Florentina y Cipriano en el segundo día de su triduo. Todo esto te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Con el pan y el vino, ofrezcamos también al Señor nuestras ofrendas materiales, para que el Señor nos bendiga y nos libre del afán por el dinero. Presentamos también canastas de productos para compartir.
venido a ofrecerte también como ofrenda de mi amor este pan y este vino con todo mi corazón. Transfórmalo, Señor, transfórmalo en tu cuerpo y en tu sangre, transfórmalo. El pan hoy se convertirá en tu cuerpo, alimento verdadero tú serás, pan de vida que del cielo ha bajado, quien te coma para siempre vivirá. El vino se convertirá en tu sangre, dulce fuente de agua viva que brotó de tus pies y de tus manos, de tu frente y tu costado, de cada una de tus heridas por mi salvación. De tus pies y de tus manos, de tu frente y tu costado, de cada una de tus heridas, por mi salvación. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea agradable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste cuanto existe en el mundo y estableciste el curso y la variedad de los tiempos. Formaste al hombre a tu imagen y sometiste a su poder las maravillas del universo, para que en nombre tuyo dominara la creación y te alabara constantemente por tus obras, por Cristo Señor nuestro. Por eso te alabamos con los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar con alegría. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, llenos están el cielo y la tierra de ti. Hosana, hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre de Dios. Hosana, hosana, bendito nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Joaquín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Por Abundio, Atanasia, Damiana, David, Eleuteria, Florentina y Cipriano. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, especialmente San Lorenzo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Cristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre. Paz.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Cristo es nuestra mayor riqueza y hoy se nos ofrece en su cuerpo y su sangre. Acerquémonos con fe y devoción a recibirle. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
oración ahora, ¿verdad? Oración final. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos, vamos a escuchar los avisos. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Hoy damos gracias a Dios por la presencia del presbítero Víctor Cabañas, el director del canal Ñan de Yarañé. Muchísimas gracias, Padre, aquí por su presencia con nosotros, y los monaguillos quieren hacerle entrega de un pequeño obsequio de parte de toda la comunidad. Muchísimas gracias, Padre. Ya ábrelo ya al Padre para mostrar a la gente. Hola, dice que siempre hay que abrir el regalo, si no, no se recibe más, dice, ¿cierto? ¿Verdad? Bueno, mira un poco, Virgen del Pilar. Aquí está una estola maravillosa. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre. Ya se puso luego. Gracias, gracias. Muy bien, queridos hermanos, continúan abiertas las inscripciones para el casamiento comunitario. Acercarse por Secretaría Parroquial. Continúa la venta de la rifa del Seminario Mayor a tan solo 20.000 guaraníes cada boleta. Quedan muy pocas aquí en nuestra parroquia, mis hermanos. También seguimos con la campaña de donación de 40.000 guaraníes por una silla para el Templo Nuevo. Tenemos la venta de cuadro de la oración de la Virgen del Pilar a 25.000 guaraníes cada uno. Disponemos también de una cantina, mis hermanos, a cargo del Consejo Económico para los gastos varios de la festividad de la Virgen del Pilar. También informarles, mis hermanos, que el jubileo parroquial se realizará el domingo 19 de octubre. O sea que una semana después de nuestra fiesta patronal nos toca el jubileo parroquial, por lo que ese día a la mañana no vamos a tener actividad en ninguna de las capillas ni aquí en la sede, porque vamos a irnos todo hermanos. Estamos invitados a todas las comunidades aquí en la sede parroquial para un día histórico. El día miércoles 1 de octubre a las 19 horas la Santa Misa y a las 20 horas su nuevo templo y en su nuevo pilar que ya está preparadísimo ya aquí en el templo de mármol de primer nivel, el altar de mármol. Recibirle a cada uno de ustedes, la Virgen del Pilar quiere verle a y a las 20 horas va a ser el traslado. Así que la gente que por motivo laboral no puede llegar para la misa, entonces le vamos a esperar para las 20 horas para el solemne traslado, todos con su pañuelito blanco, globos, con mucha fe, alegría, emoción. Pero que la pena, hermano, ni haga emoción y te llore, y nada. Así que, hermanos, ese día entonces vamos a tener un día histórico para la parroquia. Y el jueves 2 iniciamos nuestro novenario oficialmente y ya empezamos en el Templo Nuevo. Los aire acondicionados ya fueron probados. Hermanos, van a tener un templo climatizado de primer nivel. Así que van a tener un templo cerrado, van a tener un templo con todas las comodidades ya prácticamente, hermanos. Así que en un 75% prácticamente se les va a entregar y nos resta otro 25% para terminar. Así que
a las 8 de la mañana tenemos la Santa Misa con nuestro cura párroco y a las 19 horas vamos a tener la visita del presbítero Gustavo González, cura párroco de la parroquia Inmaculada Concepción de María de Posta Ubicua. Así que continuamos entonces, hermanos, y culminamos la preparación del novenario. Así que, hermanos, vamos a acompañar con todo entonces el día de mañana para ya prepararnos con todo en fe, en alegría, en emoción, en comunidad, ¿verdad? Para poder vamos entonces a hacer la oración a la Virgen del Pilar. Virgen del Pilar, Madre de Dios y Madre nuestra, nos dirigimos a ti, a quien reconocemos y sentimos como Madre amorosa. Tú eres nuestro ejemplo de primera evangelizadora cuando llevaste a Jesús en tu seno a visitar a Isabel. Fuiste humilde, servidora y fiel, y nos dejaste ese hermoso testimonio de vida para imitar. Sabemos que, como madre, conoces nuestro interior. Te ofrecemos lo que somos. Te pedimos que nos mantengas firmes en la fe, simbolizada en el pilar, desde donde nos presides y fortaleces a tu pueblo. Te rogamos que camines e intercedas por nosotros y nos lleves de tu mano a encontrarnos con Jesús. Amén. Antes de dar la bendición, solamente quisiera agradecerles y Yandeyara Ñe. Entonces, 3 años y medio, aquí están, a ver, puedo mostrar un poco la cara de la gente ahí, nuestro operador, pensaba la venerógena. A ver un poco, parece que se durmió mi operador allá, se quedó con la cara de la Virgencita. Bueno, hace 3 años y medio que estamos con Yandeyara Ñe, nuestro primer canal católico que tenemos aquí en Paraguay. Y cómo nosotros mantenemos este canal a través de los cristianos que tienen sus empresas y entonces ellos nos ayudan baratito, ¿verdad? Con publicidad, también con los padrinos. Así es que si también ustedes quieren ser padrinos, cada uno da lo que puede de acuerdo a su posibilidad. Y también ahora yo les voy a pedir, miren, voy allá atrás, levantar un poco bien alto, ahí está mi alcancía. Pero anda, vemos en no, tu shock que está ahí. Así que anda, vemos ahí. Vemos en bebé, lleva. Bueno, esas son las 3 maneras como nosotros estamos solventando 3 años y medio ya. Los que tienen cable Tigo en el canal 25, los que tienen Copaco en el canal 472. Y también estamos en otros 4 canales, NPI, Telefuturo, La Tele y Unicanal. Ahí compramos espacios para poder llegar, ¿verdad?, a muchos lugares, sobre todo hacia el campo, donde la gente no tiene la posibilidad de los cables. Y así es que llegamos a través de la televisión de aire, para que por lo menos puedan también escuchar la palabra de Dios. Su padre domingo era la Ñandeyara Ñe, ¿verdad? Para evangelizar y para llegar a lo más que se pueda. 24 horas de producción, 24 horas de transmisión. Y estamos, gracias a Dios, como les dije recién, con la ayuda de todos los fieles cristianos católicos que quieren comprometerse. Así que si ustedes también quieren ayudarnos, ya saben, ahí está nuestra alcancía de Ñandeyara Ñe. Y bueno, y muchísimas gracias, Padre Osvaldo, por esta invitación y buen trabajo a todos ustedes. La unión hace la fuerza, decíamos, y este lindo lugar que tienen para que desde aquí, como María, y justamente con la adoración de Virgen del Pilar, la primera que llega y que evangeliza nuestro suelo latinoamericano, también ustedes van a ser grandes evangelizadores aquí de esta parroquia y de esta diócesis de San Lorenzo. Y les dejo la bendición del Señor.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Pueden retirarse en paz. Demos gracias a Dios. Viva la Virgen del Pilar. ¡Viva! Y viva Cristo. ¡Viva! Y viva nuestro párroco. ¡Viva! Un fuerte aplauso para toda la comunidad.